Buenas, he vuelto. Muy bien, volvimos entonces. Entonces estábamos diciendo que, ahí compartimos de nuevo, compartimientos, ¿dónde está compartir? Compartidos, ¿está? Entonces estábamos diciendo que el túbulo colector, el túbulo emerge de la cápsula. O sea que tengo la cápsula y de ella emergiendo el túbulo contorneado proximal, justamente por las contorsiones o curvaturas que tiene, ¿cierto? La cápsula, como si fuera con el desagüe de la quilla, pero sin tener nada, pero es como si fuera el desagüe de la cápsula. Ese desagote de la cápsula, o túbulo contorneado proximal, se encuentra como los corpúsculos en la médula. Es decir, la médula, la porción que mencionamos médula, que lo teníamos color naranja clarito, la médula, en la corteza. En la corteza, esa zona naranja clarito que rodeaba todo, en ese riñón que veíamos macroscópicamente, esa zona que es la corteza, contiene tanto los corpúsculos como los túbulos contorneados proximales. Luego los túbulos contorneados proximales se enderezan, se ponen derechitos y se dirigen hacia la cápsula, hacia la médula. O sea, de la corteza, los túbulos contorneados proximales se ponen derechitos y se van para la médula. Se dice descienden a la médula. La palabra descienden, que como lo van a ver en todos los libros, descienden, bajan hasta la médula. Bueno, nada, no es una cuestión, eso no está descrito anatómicamente, sino que está descrito desde el punto de vista de cómo dibuje. Está en una posición, por ejemplo, si yo tengo una hojita para escribir. Pensé que tenía y no tenía. Pensé que tenía hojitas que había dejado, pero no eran las que yo quería. Bueno, acá tengo. Entonces, claro, descienden a la médula, dice uno, claro, pero en realidad no es que descienden a la médula. Los túbulos que están verticales están descendiendo, pero los que no, no. O sea que yo tengo un riñón, como lo habíamos visto recién, tengo pirámides, las dibujo así nomás para que se entienda lo que quiero decir. Ahora van a ver. Tengo un riñón y tengo pirámides. Tengo un riñón y tengo pirámides. Y dije, los corpúsculos y los contorneados se encuentran en la corteza. Acá dibujo un corpúsculo como un círculo y un contorneado como una línea. Y luego desciende, digo, y hago el descenso. Miren. Entonces hago este dibujo. Digo, bueno, ahí tengo un corpúsculo, un contorneado, y ahí desciende una línea recta hacia la médula. Pero acá el hacer lo mismo implica ascender en realidad. Sin embargo, ustedes van a ver en los libros que dice desciende a la médula. Y dice desciende este que está descendiendo, pero también este le llama descendiendo cuando en realidad está ascendiendo. Sin embargo, la terminología es descendiendo. ¿Está bien? Es una terminología que no se corresponde con la anatómica realmente. Pero, así como se llama, y entonces decimos, está en la corteza el corpúsculo, generalmente este corpúsculo, ustedes me van a escuchar llamarle corpúsculo o glomérulo en forma indistinta. No es exactamente lo mismo, porque ya sabemos que el glomérulo está dentro del corpúsculo, es una parte, pero muchas veces van a escucharme hablarlo de forma indistinta, ¿de acuerdo? Pero por ahora lo hacemos, pero recordamos que corpúsculo es todo y glomérulo es lo de adentro. Bueno, los corpúsculos están en la médula, los túbulos contorneados proximales están en la médula, y se dice, luego el túbulo se endereza y desciende hacia la médula. Cuando desciende, cuando se pone recto el conducto, deja de llamarse túbulo contorneado proximal para tomar el nombre de asa de Henle. Ahí está, asa de Henle, que se escribe como se ve ahí, Henle. ¿Está bien? Estoy compartiendo, ¿correcto? ¿Aló?
Sí, profe, está Listo. Tiene, que se llama descendente, ven acá está el término, descendente, desciende a la médula hacia la corteza. Es todo delgada y una porción delgada, y rama en la rama delgada se suele a la correcto, perdón, y de todas maneras la porción de la ascendente mitad de la rama gruesa, por eso también se llama delgada, como, es decir, que se suele asociar todo, pero la función se va cambiando con su voz. Luego el asado y vuelve a contornear, toma el nombre de túbulo contorneado. Luego el túbulo contorneado escogiendo de muchos túbulos contorneados distales se llaman, nacen en la corteza de los túbulos colectores, termina, digamos, en la papila de la pirámide, en el final de la pirámide, ahí, esos agujeritos que nosotros veíamos, no son más que las terminaciones de los túbulos colectores. ¿Está bien? Nosotros lo habíamos visto así, creo, así, así lo mostré, ahí está. Esos agujeritos no son más que las terminaciones de los túbulos colectores que provienen de la corteza. Ahí está. Y por eso forman los rayitos que nosotros veíamos en la médula y en la corteza. Los rayitos, los rayitos, así, ahí está. Los rayitos que nosotros veíamos en corteza y en médula no son más que túbulos colectores, no son más que ramas descendentes y ascendentes de las asas de Henle. Las ramas ascendentes y descendentes de las asas de Henle están en la médula. Y los túbulos contorneados distales, el corpúsculo y el túbulo contorneado proximal se encuentran en la médula, en la corteza. ¿Está bien? Bien, o sea que ahí tengo las distintas estructuras. Ahora, todo esto que acabo de mencionarles, los espacios blancos que nosotros vemos, estos espacios que están en blanco, estas zonas que nosotros vemos acá, estas zonas que vemos acá, toda esta zona, bueno, me pasé de largo, toda esta zona que estamos viendo acá, toda esta zona que se ve acá, no la voy a pintar porque, bueno, pero es toda esta zona, todo esto acá, todo eso se llama intersticio. ¿Está bien? ¿Y qué hay en el intersticio? Bueno, nada, hay intersticio y además hay vasos sanguíneos. ¿Está bien? Eso es lo que hay en el intersticio. Intersticio con sus vasos sanguíneos. O sea que esto que estoy viendo, que es la unidad funcional y los colectores, están en un intersticio, no están en el aire flotando. Entonces, ahí tengo la noción de dónde estoy. Ahora, una cosa más. La unión del túbulo contorneado distal con la arteriola aferente genera la unión de, estos dos tubos, genera una estructura especializada que se llama aparato, como dice acá, entonces la arteriola aferente forman el aparato que tienen diversas colector. Bueno, lo miro de vuelta. El proximal, el distal, el colector. Ahí veo lo mismo. Pirámides se les llama alveolares y radios corticales. Para que esta la hacemos. Los nefrones están más cerca de la médula, los más juxtamedulares, o medulares, pero músculos que están en él está representada cortica, se ve atrás luz como las asocia a la médula. Pila, cáliz menor, cáliz mayor, todo esto lo tengo el nefrón. Y ahora lo que vamos a ver es que además los vasos sanguíneos tienen nefrones, tienen vasos sanguíneos que se ven ya en esta diapositiva. Entonces, inicial, entran por el hilo de los bordes. Bueno, ahora, entra la arteria renal, que es la que entra al riñón, entra por un borde y empieza a dividirse. Entonces tengo la arteria renal, vamos a dibujar un riñón grande. La arteria renal entra por un borde. Lo repetí varias veces. Bueno, le voy a dejar la arteria de color, rojo. Rojo.
La arteria renal entra, ¿no es cierto?, y se empieza a dividir en el órgano, que tiene una corteza y una médula. En esa división, o sea, que hace esto, ¿ven? Entra la arteria, entra al riñón y empieza a dividirse en el riñón. ¿Está bien? Ahí la dividí en dos, y esa división vuelve a dividirse en dos, ¿no es cierto? Ahí tenemos como la arteria empieza a dividirse. O sea que la arteria entra desde la médula hacia la corteza. ¿Está bien? Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿ven? Ahí está. Ramitas que provienen de la división, yo voy a dibujar una sola. Ahí la dividí varias veces a la arteria, le hice varias divisiones y dejé una sola que va camino a la corteza, ¿ven? O sea, dividí la arteria renal, la dividí acá de vuelta, la dividí de nuevo, hasta que dejé una sola arteriecita que va hacia la corteza. Esa arteriecita que va hacia la corteza es la que estoy viendo ahora acá, es la que se ve acá. ¿Ven? Son las arterias de los segmentos, las arterias segmentarias, ¿está bien? Que se dividen en lobares o lobulares, ¿está bien? Y luego se dividen en segmentarias, ¿está bien? Las segmentarias, que son estas que están acá, las que vienen entrando, perdón, las arterias que vienen entrando, dan origen, en realidad, bueno, está bien, las segmentarias dan origen a las interlobares, ¿de acuerdo? O sea que las lobares dan las segmentarias dan interlobares. Y estas interlobares son las que llegan en última instancia a la corteza. ¿Está bien? La arteria interlobar. La arteria interlobar, cuando llega al límite entre corteza y médula, da unas arterias, como se ve acá, unas arterias horizontales que se llaman arterias arqueadas o arcuatas, que forman toda una red entre la corteza y la médula. ¿Está bien? Luego, la arteria interlobular, que sigue aquí, ¿ve? La misma arteria interlobular que había dado esas ramas arqueadas o arcuatas, empieza a dar ramitas que entran a los corpúsculos. Entonces, las interlobulares dan arterias que entran a los corpúsculos. Esas arterias que entran a los corpúsculos se llaman arteriolas aferentes. Ahí está, arteriola aferente. Luego, la arteriola aferente, ahí se ve cómo se ovilla y forma el glomérulo, el ovillo capilar del glomérulo. Luego de ovillarse y transformarse en capilar, se reconstituye y forma la arteriola eferente. Y la arteriola eferente, que sigue siendo arteriola, no es una vena, la arteriola eferente va a buscar los tubos, ¿ven? Y forma los capilares peritubulares y termina formando los vasos rectos que bajan hasta la corteza, y ya no hay más vasos arteriales. Ya a la altura de los capilares peritubulares y de los vasos rectos se transforma en capilar, obviamente, y da origen a las venas, que toman el mismo nombre. ¿Ven? ¿Está bien? Entonces, estoy viendo cómo la arteria viene, pasa por el ovillo, sigue de largo, irriga los tubos y vuelve a salir en forma de vena. ¿Se entiende el esquema este que está acá? Esto está en el medio, sigue estando en el medio de un intersticio. O sea que acá sigue habiendo intersticio. No es que el intersticio dejó de estar. Acá hay intersticio. Acá hay intersticio, acá hay intersticio, acá hay intersticio, intersticio, más intersticio, intersticiuski, más, mucho intersticio por todos lados. Es todo intersticio. ¿Se entiende? O sea que el ovillo está ahí. Esto es importante por algo que vamos a ver en lo fisiológico, pero que tiene que ver con esto estrictamente. Presten atención a lo siguiente. Si la arteria trae sangre todo por acá así, trae sangre, chiqui chiqui, pasa por acá, y esa sangre
entra a los corpúsculos, como es acá, como va a ser acá lo mismo, como va a ser acá, va entrando a los corpúsculos, y luego sale de los corpúsculos, esta sangre sigue siendo arterial. Pero hay una curiosidad que es la siguiente. El corpúsculo, esta zona que está acá, el corpúsculo, en el corpúsculo, la arteriola se capilariza, se hace capilar, y se hace capilar y se forma un filtro para empezar a formar la orina. Entonces, la sangre que pasa por acá pierde contenido que se va hacia el espacio de la cápsula, acá. Toda esta zona se llena con un líquido que se filtra de esos capilares. Pero fíjense que si acá cae líquido, esta arteria que entra trae una X cantidad de sangre. Vamos a ponerle sangre, X cantidad de litros están entrando acá por minuto. Pero como acá se forma un filtrado de esto, entonces lo que sale es igual a X menos lo que se filtró. O sea que si acá entraron 1 litro por hora y se filtró medio litro por hora, acá sale medio litro por hora, porque se perdió la mitad acá. ¿Se entiende ese concepto? Ahora, este sistema permite lo siguiente. Lo que se está formando de orina viene por estos tubos. Se contornean y todo. Luego pasa por acá, así. Y luego pasa por acá. Ahora, mientras va pasando la orina por acá adentro, va el filtrado por acá adentro y por acá, y por acá, y por acá, se va reabsorbiendo parte de ese líquido que se perdió y cae acá en el intersticio. O sea que el líquido que estaba ahí, rosadito, lo ponemos rosado, empieza a caer hacia el intersticio y quien se lleva de vuelta el líquido es estos capilares. De modo tal que si acá entra sangre, X litros, se pierde la mitad de los litros, después vamos a ver que es más de la mitad, no importa, pierdo la mitad de los litros y esta arteriola sale con la mitad de los litros, los capilares recuperan la otra mitad de los litros para que salga por la vena. O sea que hacia acá entra X, acá sale X menos un poquito. O sea que, si acá entra 1 litro, vamos a ponerle, si entra 1 litro de sangre por acá, 1 litro a lo largo del día, lo que vuelve a salir a lo largo del día son 998 litros. Perdón, 9.98 litros. Si sale 1 litro, perdón. Si acá entra 1 litro por la arteria roja, por la vena sale 0.998 o 0.98. O sea que prácticamente entra lo que sale. Y el resto, ese 0.2, sería el equivalente a lo que se va a eliminar en la orina. O sea que este sistema peritubular me permite recuperar todo el líquido y solutos que se filtran en este glomérulo. O sea que acá entra la sangre, pierde líquido a un filtrado, pero sigue la sangre a través de la arteriola,
da oxígeno y nutrientes también a todos los túbulos, y luego los capilares recogen lo que los tubos le van pasando al intersticio a medida que va pasando el filtrado. O sea que el filtrado es recuperado por este sistema peritubular. O sea, todo este sistema peritubular está para recuperar lo que se filtra acá. Si vamos a la realidad, todos los glomérulos de nuestros riñones en conjunto filtran por día o forman 180 litros de filtrado. Quiere decir que por nuestros dos riñones por día, están pasando una cantidad de litros muy grande, y de esos litros, por nuestros riñones pasan 5 litros por minuto. Si pasan 5 por minuto, quiere decir que pasan 1440 por 5 por día, que eso es 1440, son 7000 y pico de litros. Más de 7000 litros por día pasan por nuestros riñones. De los 7000 litros que entran a los riñones todo el día, de los 7000 que entran, salen en total 6998 litros y medio. ¿Se entiende lo que digo? Entran 7000 y salen 6998. Los otros 2 litros, o casi 2 litros más o menos, son lo que orinamos. Pero de esos 7000 litros que entran, el vaso adentro del riñón pierde, los vasos en conjunto, pierden 180 litros por día hacia el intersticio. Quien recupera esos 180 litros, en realidad recupera 178 litros, quien los recupera son estos vasitos que estamos viendo acá, es decir, los capilares. Estos capilares están para recuperar todo lo que se filtró. ¿Está bien? Bien. Entonces, el riñón tiene que tener, por un lado, tiene que tener unas buenas arterias para que traigan flujo adecuado. Unas buenas venas para llevarse el flujo adecuado. ¿Está bien? Y luego tiene que tener, por supuesto, el filtro que es el ovillo capilar del glomérulo. Bien, o sea que ahí tengo cómo funciona esto en relación a la forma que tiene esto. ¿Está bien? Arteria, arteriola aferente, ovillo capilar, arteriola deferente, formación de vasos peritubulares y capilares que sirven para recuperar, que acá están los capilares pintaditos de violeta, capilares que sirven para recuperar la sangre que se filtró. La sangre que se filtró. ¿Está? Perfecto. La sangre, o el filtrado que se formó, perdón, a partir de la sangre cuando pasó por el ovillo capilar. Bien, entonces ahí tengo vasos sanguíneos, tengo lo que es la estructura de la nefrona o nefrón, y tengo la vasculatura. Ahora voy a mirar ¿qué? Voy a prestar atención, es decir, me voy a meter en el glomérulo y me voy a meter en los tubos. Entender la estructura del riñón es muy importante. Entender la estructura es el glomérulo. El glomérulo tiene una cápsula Bowman, llamarle cápsula de Bowman, que toman el nombre en capsular, epitelio capsular. Epitelio capsular. El epitelio forma justamente una esfera. La esferita está formada por el epitelio parietal. Bien. Para que el contenido, o sea que es la palabra no sé si la está cerrada, él tiene como agujero, tiene un agujero, uno para la, y luego tiene a la salida proximal. O sea que nuestro esquema, que era este de acá, está nuestro esquema, ahí está, es el epitelio, entonces es todo continuo, excepto en el lugar donde entra la arteriola aferente y sale la eferente, que acá en este esquema no está, y excepto en el lugar donde se forma
un tubo de salida que corresponde al túbulo contorneado proximal. Entonces, en este dibujo está representado el epitelio capsular, el epitelio parietal. ¿Está bien? Bien. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? A ver si lo podemos ver. Está. Ahí epitelio parietal. Novillo son fritos. Fritos, ya, las uniones están selladas, hasta acá que se imbrican, que se mezclan con las de otras células. Estas células se llaman epitelio visceral o podocitos. Células epiteliales viscerales, perdón, estas células se llaman células epiteliales viscerales o podocitos. Y forman el epitelio visceral, ¿sí? Los podocitos. Que tienen como caso, por eso se llaman podocitos, que unen unas células, ¿está? ¿Ven? ¿Y qué hacen los podocitos? Están cubriendo por fuera a los capilares. Fíjense cómo las células epiteliales de los capilares también se ven planas, ¿ven? Acá tengo células epiteliales, ¿ven? Una, otra. Forman como un pavimento, así se ve un capilar, ¿no? Ahí está. Entonces el capilar, acá todavía es arteriola, acá ya empieza de capilar, acá ya no, acá es arteriola porque miren cómo tiene músculo liso ahí, ¿ven? Pero acá ya no tiene músculo liso. Si yo les pregunto a ustedes, miren, yo les doy una ayuda y les doy una orientación y quiero que me digan, miren, esto que está acá rojito acá afuera, así, es muscular. Esto que está acá adentro rosado son células endoteliales. ¿Y qué es lo verde? ¿Qué está representando esto verde? Que se continúa todo por acá. Esa línea verde, ¿qué representa? El endotelio es esto rosa. ¿Está bien? Acá afuera hay músculo. Acá afuera ya no hay músculo. Acá adentro, perdón, ya no hay músculo. Porque por fuera está cubierto el capilar por estas células amarillas. Pero si yo digo que esto es el endotelio, ¿qué será esto verde? Profe, ¿guardó la clase? Sí, gracias. Gracias. Pensé que me iba a contestar la pregunta. Está bien igual lo otro, pero pensé que iba a contestar. Dije, uy, mirá, qué bueno, contestó. Pero no contestó. ¿Cómo está formado un capilar? Cualquier capilar del cuerpo. ¿Cuántas capas tiene un capilar? ¿Puede ser que sea la pared visceral? No. No. ¿Cómo está formado un capilar? ¿Cuántas capas tiene un capilar? Los capilares tienen dos capas. Dos capas. Eso siempre, ya lo dijimos 2 millones de veces. Pero parece que no es tan importante. Acá estoy dibujando las dos capas del capilar. Una de las capas del capilar está representado por células endoteliales. Esa es una de las dos capas del capilar. Y la otra capa del capilar está representada por la membrana basal. Esta es mi representación artística de un capilar al que pelé parcialmente. ¿Ven? Ahí lo pelé un poco y tengo las células endoteliales y la membrana basal. ¿Se entiende el